Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Rosa, por tu presentación. Quería empezar esta presentación, ¿no? Pues agradeciendo como de recibo al Museo Rally de Marbella por esta invitación tan generosa a participar en este ciclo de conferencias que además sé que las anteriores también han tenido muchísimo éxito, así que me alegro mucho de la buena acogida que está teniendo esta iniciativa por vuestra parte y pues quería agradecer personalmente a la directora Rosa Ruiz Rodríguez, a la responsable de conservación, a Silvia Sánchez, pues todas las gestiones que han ido haciendo a lo largo de este tiempo, de estos meses, para que puedan tener lugar esta conferencia en la que hoy nos encontramos y en la que estoy muy agradecida de participar, porque como le comentaba hace un momento a Rosa y a Silvia, ¿no? Pues no siempre tengo la oportunidad de hablar como en casa. Yo soy de Málaga, aunque vivo y trabajo en Madrid, pero bueno, no siempre tengo la oportunidad de dar conferencias aquí. Entonces, aunque soy de Málaga capital, pero me siento un poco como en casa. Y muchísimas gracias también a vosotros, a los asistentes, por venir, porque hace un día estupendo fuera, ¿no? Y algunas veces cuesta meterse en espacios cerrados para ese 26 de noviembre, entonces muchísimas gracias por estar todos aquí y a mi familia que también me acompaña hoy. Como bien ha comentado Rosa, esta presentación pues, va a versar un poco en torno a estas dos artistas que tenemos en pantalla, Maruja Mayo y Victorina Durán, que se exiliaron después de la Guerra Civil Española, se exiliaron a Argentina, en concreto como núcleo principal a Buenos Aires, aunque siempre realizarán muchos viajes. Pero a lo largo de su trayectoria hay ciertos puntos que las enlazan, ¿no? Con las artistas que nos encontramos en esta sala, de las que nos rodeamos hoy, ¿no? Por un lado Nora Borges y por otro lado Gertrudis Chávez. No solo la cuestión del viaje, que va a estar muy presente en Maruja Mayo y Victorina Durán, sino también ese contexto del que parten tanto una artista como la otra y que será compartido, por ejemplo, en el caso de Nora Borges, y por otro lado, pues ese indigenismo o ese interés por las culturas autóctonas que vamos a poder ir viendo a lo largo de la presentación, que comparten, por ejemplo, con Gertrudis Chávez. Victorina Durán y Maruja Mayo se diferencian un poquito años de edad, lo que pasa es que Victorina Durán nace a finales del siglo XIX, pocos días antes de que este termine, ¿no? Y Maruja Mayo ya es de comienzos del siglo XX, 1902, y ahora no me falla la memoria. Ambas van a ser coetáneas en contextos y sobre todo van a tener una educación similar en algún momento. En concreto estamos viendo aquí en pantalla la asistencia o la presencia de Maruja Mayo y de Victorina Durán en las clases de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de San Fernando. Esa escuela, digamos que es la Escuela Superior de Bellas Artes, podríamos decirlo así, aunque coge este nombre a partir de un cierto momento, y en una primera diapositiva, en esta de aquí vemos a Victorina Durán acompañada nada más y nada menos que de Salvador Dalí, y en la otra vemos a Maruja Mayo, aquí acompañada también de toda la clase de Bellas Artes en San Fernando y algunas otras mujeres, como por ejemplo Deli Tejero, Piti Bartolozzi, que también está por ahí, o Rosario de Velasco. Todas ellas van a ser mujeres protagonistas de lo que hoy entendemos como la vanguardia española. Algunas se exiliarían y otras no. Rosario de Velasco, por ejemplo, no. Piti Bartolozzi tampoco se exiliaría. Con lo cual, Maruja Mayo y Victorina Durán van a compartir este foco de formación en la Escuela de San Fernando, lo que decimos resumidamente como San Fernando, porque estaba ligada a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero van a tener algunas diferencias. Sin embargo, pues, Victorina Durán, en sus memorias, que las escribió allá hacia los años 80 y han sido publicadas recientemente, recoge ese momento en el que ella conoce a Maruja Mayo de alguna manera, ¿no? Y dice, todavía estaba yo en la escuela San Fernando, cuando ingresó en Maruja Mayo, a quien años más tarde encontré en Buenos Aires. Es una frase muy significativa porque hace mención a esa relación que se supone que existe pero que no van a tener. Porque aunque van a compartir este contexto de formación y luego las dos se exiliarían en Buenos Aires y no conocemos muchas más artistas españolas exiliadas en Buenos Aires, no van a tener contacto entre sí nunca. Es decir, no las vemos en los mismos círculos, van a compartir amigos comunes, pero no las vemos nunca en una fotografía, nunca se mencionan una a la otra en ninguna carta. Y esta es de las pocas menciones que Victorina Durán hace en sus memorias sobre Maruja Mayo. Evidentemente eran personalidades radicalmente distintas. Victorina Durán, a lo demás no compartieron toda la formación porque Victorina Durán entra en San Fernando en el 1917-18, tenemos las primeras matrículas, y posteriormente Maruja Mayo lo hace en el 22-23, con lo cual solo coinciden algún tiempo.
Es esta formación la que van a compartir, como digo. Victorina Durán anteriormente se había matriculado o había cursado una educación muy completa en el Conservatorio Nacional o el Conservatorio Superior de Música y Declamación de Madrid, tanto en música como también en escenografía, y Maruja Mayo empezó su educación en Madrid cuando viene de Galicia, ¿no? Porque sabéis que es gallega y en el momento en que llega a Madrid, bueno, pues se instala y comienza su estudio en San Fernando. Pero además, Victorina Durán va a tener una formación muy guiada por otra parte, y va a ser aquella que aprenderá dentro del contexto general que suponen las artes decorativas en ese momento, y muy en concreto a raíz de su vinculación con el Museo Nacional de Artes Industriales, luego a partir de 1927 denominado como Museo Nacional de Artes Decorativas. Si doy muchos datos, lo siento, intentaré ser más, pero bueno, por si a lo mejor les suena, porque hoy día se sigue llamando Museo Nacional de Artes Decorativas, está en Madrid detrás de la Plaza de Cibeles, así que bueno, por eso lo menciono, ¿no? Entonces, bueno, a partir de los finales de 1919 aproximadamente, tenemos las primeras solicitudes de Victorina Durán al director de este museo, entonces de Industriales y ahora de Artes Decorativas, solicitando el ingreso al museo y la formación y el aprendizaje dentro del museo. Es decir, se daba también a aquellos que lo solicitaban un aprendizaje en las propias estancias del museo. Con lo cual, Victorina Durán, a la que vemos en esta fotografía aquí, acompañada de su fiel amiga Matilde Calvo Rodero, que nos exiliaría y con la que realizaría una gran cantidad de producción en lo que llamamos artes decorativas, repujado, batik, encuadernaciones, algunas ilustraciones incluso, grabado. Bueno, pues ellas dos se involucrarían en esta formación bastante masculina, como ven en pantalla. Este es Rafael Domenech, el director del museo. Y Victorina Durán va a tener una larga trayectoria y una gran formación por esta parte que a lo demás hoy día podríamos pensar, y no voy a entrar a debatirlo porque si no, no avanzo, pero bueno, podríamos pensar también una arte decorativa, a pesar de los hombres que vemos aquí, pero muy relacionado con los femeninos. Entonces, bueno, eso va a ser algo que diferencie a Victorina Durán de Maruja Mayo. Además, esa fascinación por lo decorativo que va a tener Victorina Durán se va a manifestar muy bien también a partir del año 1925, que será un año clave en la trayectoria de Victorina Durán y también un poco en la trayectoria española y de la historia del arte en general, porque tiene lugar la Exposición Internacional de Arte e Industria en París. Acuden prácticamente muchos países, ¿no? o la mayoría de los países, España también, y Victorina Durán en ese momento se encuentra allí porque había pedido a la JAE, a la Junta para Ampliación de Estudios de Investigaciones Científicas, había pedido una solicitud de pensionado en 1925 para ir a estudiar a París. Ella cuenta en la memoria que se recoge dentro del archivo de la residencia de estudiantes hoy día, ella cuenta que para aprender todos aquellos métodos decorativos asociados al aprendizaje de las mujeres, ¿no? Y dentro del ámbito doméstico. Entonces, bueno, no es exactamente eso, es algo un poco más amplio, pero hay que tener en cuenta que Victorina Durán en ese momento ya está como profesora de la Escuela del Hogar y de la Mujer en Madrid, entonces es algo que a ella le interesa, ¿no? Saber qué puede aprender para transmitir a las futuras alumnas. Y esa exposición que comento de 25 la pilla a Victorina Durán en París con este pensionado, con lo cual ella participa en la exposición e incluso es premiada, algo que, pues bueno, nos tiene que llamar la atención porque no eran tanto los españoles que participaban y mucho menos las mujeres que se premiaban en este tipo de exposiciones. Y sin embargo, Maruja Mayo va a tener una trayectoria totalmente distinta, ¿no? A pesar de que comparten ese núcleo común que ya he comentado de San Fernando, ella va a ir por otros derroteros y se va a introducir más en lo que llamamos las vanguardias o la vanguardia española en general. Y simplemente traigo esta obra, que quizás es una de las más conocidas, que a lo mejor la han visto, ¿no? Se exhibe hoy día en el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, y que es la verbena, que es esa manifestación de la vanguardia en aquellos momentos. El interés de Maruja Mayo por mostrar aquello vernáculo, que es el propio tema del cuadro, ¿no? Es la verbena, no hay nada más vernáculo ni propio en la cultura española de la época que una verbena, pero a la vez hacerlo como un lenguaje muy vanguardista, que va bebiendo de unas corrientes y de otras, ¿no? Podríamos, hombre, no es cubista, pero bueno, podríamos ver ciertas aceptaciones, ciertas hiperposiciones de plano que tienen que ver con el cubismo y también ciertas
iconos o representaciones que nos pueden hacer venir a la mente el surrealismo, que tampoco es surrealista esto, pero bueno, hay todo ese recuerdo de lo que es la vanguardia en ese momento. Por supuesto, Maruja Mayo se iba a codear con la vanguardia no solo artística, sino también literaria, va a tener muchísima relación con Rafael Alberti, como ahora veremos, y este es, digamos, la línea que Maruja Mayo va a tomar, por ahí que la vemos un poco diferenciada en ese sentido. Pero vuelven a coincidir en un punto común, que cuál es el de la escenografía, y es lo que estamos viendo en pantalla. Una obra, por ejemplo, de Maruja Mayo, que es el arzobispo de Constantinopla, en concreto lo que hemos representado, para la obra La pájara pinta, que fue una de las producciones que ella desarrolló con Rafael Alberti en 1929, y por otro lado, este figurín muy vanguardista, no son todos así, de Victorina Durán para el hombre deshabitado, hacia 1931, que se conserva en el Museo Nacional del Teatro, en Almagro. Hay que decir que Victorina Durán, como había estudiado en el conservatorio, fue la primera catedrática de indumentaria en 1929, de ahí que luego veamos a lo largo de su trayectoria constantemente un interés por el vestido, por la indumentaria y sobre todo por el figurinismo en teatro y danza. Maruja Mayo también va a tener este interés, pero no va a tener una producción tan extensa en ese sentido. Sin embargo, las vemos coincidir algunas veces tanto en la España de la modernidad como luego en el exilio en torno a estos temas. Y sin embargo, como digo, nunca tuvieron relación o nunca se mencionan unas a otras. Este contexto, un poco amplio, que he explicado así rápidamente para poder pasar al exilio propiamente dicho, pero que creía que era necesario para poder situar a estos dos personajes, ¿no? A estas dos figuras que hoy nos encontramos aquí presentando, pues bueno, va a ser en parte un contexto muy compartido, en algunos puntos, como ya comentaba hace un momento, por Nora Borges y Gertrudis Chávez. Nora Borges pasará tiempo en España, ya lo hemos escuchado en las otras conferencias. Digamos que, así en términos generales, en la década de los 20 Nora Borges viaja con frecuencia a España, lo demás se casa con Guillermo de Torres, y Gertrudis Chávez, bueno, pues tiene un origen europeo que también le va a hacer mantener cierto contacto y que pase también por algunos de estos países. Tanto una estética como otra, sobre todo la de Gertrudis Chávez, la vamos a poder ver un poco intuida en algunas de las piezas de Victorina Durán, sobre todo por los temas, no tanto por la factura en sí misma, ¿no? Pero hay una recurrencia por el interés de los autóctonos y de las poblaciones y las culturas que no conocen y que las reciben, ¿no? Que va a ser Argentina, que se representa también tanto en la obra de Maruja Mayo como en la de Victorina Durán. Y llegamos al exilio, me saltó la guerra, porque si no, no llegamos. En la Guerra Civil Española más o menos todas la ubicamos, 1936-39. Las dos tienen que salir de España por motivos obvios, compartían amistades muy cercanas de personas que habían formado parte del bando republicano y del gobierno republicano, con lo cual, bueno, pues debieron de exiliarse y no tenían oportunidad, digámoslo así, de permanecer en España. Tampoco probablemente querían, ni compartían la ideología, ni querían terminar de pasar la guerra. Es especialmente llamativo porque tanto Maruja Mayo como Victorina Durán se exilian un poquito antes de lo que normalmente pensamos que son las expediciones de exiliados. Digamos que las grandes expediciones de exiliados a América Latina, que vamos a situarlo así en contexto amplio, pero son las tierras, por la tierra que mayor exiliados recibieron, aparte de Francia, pues las grandes expediciones se producen a partir de 1939, con la pérdida de la guerra por parte del bando republicano. Pero Maruja Mayo y Victorina Durán se exilian mucho antes, en el 37, es decir, ellas ni siquiera vivieron la Guerra Civil Española completa en España, la vivieron desde la otra orilla, como algunas veces comentamos haciendo esa mención al Atlántico. Entonces, pues, Maruja Mayo es la primera que se exilia de las dos, y lo hace por medio de una... o vamos a ver tanto Maruja Mayo como Victorina Durán, que se siguen mediante unos mecanismos muy concretos. ¿Por qué? Porque en Argentina, a diferencia de México, que México abrió las puertas a los refugiados españoles, el presidente Lázaro Cárdenas dijo aquí son todos los españoles bien recibidos, todo el mundo pudo ir allí, incluso nacionalizarse, se les dio nacionalidad mexicana. En Argentina no pasó eso. En Argentina se establecieron otros métodos de entrada, fue completamente diferente y, por lo general, para acceder al país se necesitaba una carta de invitación, una llamada de familiares, de profesionales, intelectuales y una invitación mucho más concreta y específica para poder ir a Argentina, aunque también irían muchos exiliados españoles,
¿no? Allí llegó Francisco Ayala, llegó María de Maeztu, Ortega y Gasset, llegaron gran parte de la intelectualidad española, motivada también mayormente por las relaciones previas que se habían establecido entre España y América Latina. Esa JAE, que he nombrado antes, esa Junta para la Ampliación de Estudios, va a ser una de las responsables en realizar y trazar todas estas conexiones entre España y América Latina. Pues gracias a esas conexiones, Maruja Mayo y Victorino Durán podrán exiliarse en Buenos Aires. En concreto, como vemos aquí en pantalla, Maruja Mayo lo hace a través de un cablegrama, que es el que vemos aquí con una fotografía un poco mala por mi parte, pero bueno, con un cablegrama que le envía Elena Sansinena Elizalde a Maruja Mayo el 3 de diciembre de 1936, mirad que pronto, lleva la guerra unos 6 meses, para invitarla a dar una conferencia en Buenos Aires. Y es gracias a ese telegrama que posteriormente Maruja Mayo llega definitivamente en febrero del 37 a Buenos Aires para dar esas conferencias que serán muy publicitadas en la prensa, por lo general, tanto argentina como de Montevideo, en Uruguay, de Maruja Mayo, que va a dar varias conferencias sobre el pensamiento y su teoría del arte. Aquí vemos también a Elena Sansinena Elizalde, pues rodeada de esa intelectualidad bonaerense con la que Maruja Mayo va a tener un gran contacto. De nuevo aquí, pues simplemente para que vean esos recortes de prensa que Maruja Mayo también fue guardando en su archivo, ¿no? Que ahora se encuentra en el archivo La Fuente, cómo pues, se recoge la llegada de Maruja Mayo, y el titular dice, por si no lo ven o no lo pueden leer, dice: Maruja Mayo es uno de los valores destacados de la joven pintura española. Es decir, se la recibe ya con alabanzas y platillos, digamos, en esa llegada, que esto ya es de abril del 37, pero se le dará a conocer dentro de la prensa y la intelectualidad española como una de las grandes artistas de la vanguardia. Y por su parte, Victorina Durán llegará, como digo, de una manera un poco similar, si bien pues, Victorina va con una autorización firmada en este caso por Timoteo Pérez Rubio, que era amigo suyo, que era el marido de Rosa Chacel, otra de las literatas, ¿no? e intelectuales de la vanguardia, que había compartido espacio con Victorina Durán en el Museo Nacional de Artes Decorativas y también en San Fernando. Pues Victorina Durán va a Buenos Aires gracias a esta autorización que le hace Timoteo Pérez Rubio para ir a una labor cultural, pone el documento, ella acompañando más bien a Margarita Xirgu, la actriz, ¿no? La gran actriz que había viajado por toda América Latina ya antes de la Guerra Civil Española y que era altamente conocida. Victorina Durán, como hemos dicho, va a tener una gran predilección por aquello de ser catedrática de indumentaria, por el teatro y la escena, y Margarita Xirgu va a ser una de sus grandes e íntimas amigas. Y gracias a eso, como Margarita Xirgu se va de gira por América Latina, pues le dice: vente conmigo, y le hacen una autorización, Timoteo Pérez Rubio, firmada en nombre de Josep Renau, que era en ese momento director general de Bellas Artes, para que pueda irse en una labor cultural de 3 meses en principio. Nunca volvió porque el exilio es así, y dice que sin cobrar ningún sueldo, ¿no? Como que quedara muy claro que no iba a suponer ningún coste al gobierno. Muchas de estas artistas, o algunas de ellas, pues fueron recogiendo su anotación a lo largo de este pues complicado viaje, ¿no? Y también en parte una aventura, porque siempre aventura en el sentido de que no se sabe qué va a pasar exactamente después ni cuándo van a tener lugar los acontecimientos. Y Victorina Durán guarda una pequeña libreta con las notas de ese viaje, y en el que podemos ver, bueno, desde que salen de Madrid, ¿no? Dice aquí salida de Madrid, pero podemos ver la fecha de llegada a Buenos Aires, el 2 de septiembre a las 8 de la mañana, a bordo también del Lipari, del vapor que los llevó, con muchas paradas, que los llevó allí, ¿no? En la siguiente página, bueno, pues si quieren también se puede ver, como dice aquí, trabajo, conferencia frustrada, exposición de París con el capitán X, bueno, da una serie de información que también nos ha servido para reconstruir la trayectoria de esta artista, porque Maruja Mayo quizás sí le suenen, pero Victorina Durán es un poco más desconocida.
Victorina Durán llegó igual, llegó a Buenos Aires y se la anuncia también en la prensa, se le hace un reportaje y se la recoge como una verdadera artista española, ¿no? Y aquí la vemos pues rodeada del periódico que publica la noticia, que es el periódico Ahora, y acompañada del periodista enseñando algunas de sus fotografías y trabajos. Es decir, esta difusión que una artista y la otra tienen en prensa, la gran acogida que parece, al menos, ¿no?, que tienen, y esta rápida, de alguna manera, instalación, porque conocían a las personas que podían publicar sobre ella y que podían darle cierta difusión a su obra y a su llegada al país, pues nos dice que no fue un asentamiento especialmente complicado, ¿no? Y así también lo recordaba Francisco Ayala en sus memorias, Recuerdos y Olvidos, y he traído un pequeño fragmento para que podamos leerlo. Dice: la verdad es que tal incorporación no resultó nada difícil. En mi caso, como en tantos otros, se produjo con total suavidad. Hasta cabría decir que no hubo nunca una separación tajante entre el grupo de los exiliados y la gente del ambiente local. Afectos casi todos los intelectuales argentinos al sistema de valores representado por la República Española, recibieron con efusión afectuosa a sus colegas fugitivos del franquismo, ofreciéndoles acogida en sus círculos dentro de un espíritu solidario, tanto más cuanto que sentían ellos mismos amenazados ya en su propia tierra aquel sistema de valores comunes, ¿no? Entonces, vemos cómo hay ese acogimiento, por lo menos por parte de la intelectualidad, no quizá a gran escala como lo hizo México, pero sí a todo aquel que llegaba a la Argentina. Digo esto porque el exilio se ha conocido como un periodo especialmente difícil, ¿no? Uno llega con una maleta si puede y prácticamente sin nada de dinero. Y así llegaron también Maruja Mayo y Victorina Durán, pero llegaron a un ambiente que fue rápidamente acogedor. Y no solo porque era un ambiente de exiliados, sino porque tenían relación también y había unas redes trazadas con el propio ambiente autóctono de Buenos Aires, cosa que a lo mejor en México se fue dando, pero de otra manera, ¿no? Y gracias a esas redes trazadas, pues podemos ver desde bien pronto la participación tanto de Maruja Mayo como también de Victorina Durán en publicaciones muy relevantes de la cultura bonaerense. Por ejemplo, aquí la revista Sur, que publicaba nada más y nada menos que la propia escritora Victoria Ocampo, y vemos cómo Maruja Mayo se la inserta en varias ocasiones, en varios números de la revista, o publicando esos textos de los que ella da la conferencia, lo popular en la plástica, a través de mi obra, y tiene varios títulos más. Entonces la vemos totalmente inmersa dentro de ese contexto intelectual argentino. Y por ello no las vamos a ver tanto ni a Maruja Mayo ni a Victorina Durán dentro del círculo de exiliados como a lo mejor podríamos ver a otros exiliados en México. No sé, el propio Josep Renau o Remedios Varo, que también participó en parte, lo digo por intentar decir un nombre que suene más, que también participó más del núcleo de los exiliados, o bueno, quizá otras artistas menos conocidas, Elvira Gascón o Manuela Ballester, que se mueven tienen contacto con los mexicanos, pero el núcleo español es muy, muy fuerte. Y en Argentina, para Maruja Mayo y Victorina Durán, esto no fue así. En parte, como digo, por esos contactos. No solo se codeó Maruja Mayo con Victorina Ocampo, que la recibió y fue también uno de los agentes que posibilitó ese asentamiento, sino también con este señor Constancio C. Vigil, que era un gran nombre dentro del panorama cultural argentino, porque era un empresario que tenía la editorial Atlántida, que era una gran editorial que publicaba muchísimos títulos de tirada nacional, como por ejemplo la propia revista Atlántida, la revista Para Ti, y se me estaba olvidando otro título, pero otros títulos más que eran periódicos, revistas muy extendidas por todo el país, no solamente por Buenos Aires. Y Maruja Mayo fue amiga de Constancio C. Vigil, y rápidamente Constancio C. Vigil le posibilita que en esos primeros momentos del exilio, que son siempre más complicados, porque una no tiene trabajo, no sabe exactamente dónde acudir ni qué hacer, una no llega a un país desconocido, ¿no? Como estamos diciendo, con contactos pero desconocidos, y se pueden hacer exposiciones individuales. Eso es bastante complicado, ¿no? Con lo cual, Constancio C. Vigil hace que Maruja Mayo pueda realizar este tipo de contribuciones en la revista Atlántida, que está por aquí, Atlántida, que lleva el mismo nombre que la editorial, y en la que Maruja Mayo realiza este tipo de producciones que hasta ahora no habían sido reproducidas, ahora se incluyen dentro del catálogo razonado de Maruja Mayo, que se publicó el año pasado, pero hasta ahora no habían sido prácticamente reproducidas, y que son collages. Si se fijan, no son pinturas,
no son dibujos. Hay ciertos relieves, o se puede ver ciertas sombras del relieve porque son papeles pegados uno encima de otro que luego se fotografiaban y se publicaban en tiradas seriadas en la propia revista. Pero podemos ver un uso también, en parte ciertamente decorativo, como por ejemplo el papel de blonda, puesto como encaje, el papel de blonda puesto, incluso algo de tela, yo estoy segura de que esto es tela, puesto aquí arriba, recortes de papel haciendo estas composiciones tan vernáculas de Maruja Mayo como son los abanicos, que nos recuerdan a esa verbena, ¿no?, que hacían el 27 en Madrid, y bueno, pues todo este papel que está arrugado y doblado para crear esta profundidad. Y este era un uso que Maruja Mayo va a tener un gran interés, pero que es mucho menos conocido en su producción. Bueno, este collage me gusta especialmente, siempre lo comento, no pueden verlo, pero este barco se llama Cultura. Este toro, también muy de la verbena, va sobre un patinete con una rueda con la bandera de la República. Si se fijan aquí, tiene varias representaciones que hacen mención al teatro, a la comedia del arte, muy relacionadas con Lorca. Bueno, es el año 38, en este momento Maruja Mayo está escribiendo en la prensa unas críticas sobre la propia Guerra Civil Española y hay muchas referencias que luego no va a tener. Esa referencia política va a desaparecer de la obra de Maruja Mayo. Y Victorino Durán pues, se va a codear con otra parte de la intelectualidad bonaerense, que va a ser en este caso Natalio Botana y su mujer Salvadora Medina Rubio. Natalio Botana era el editor de Crítica, el propietario del diario Crítica, que es uno de los diarios más importantes de tirada nacional y donde Victorino Durán va a tener cierta presencia, y Salvadora Medina Monrubia es una dramaturga, con la que Victorino Durán, perdonad, pero como estoy saltando de una a otra, algunas veces, Victorino Durán también va a tener mucha relación. Y de hecho, Victorino Durán pondrá en escena una de las obras que escribió Salvadora Medina Rubio. Natalio Botana, además, sería por ese cargo que tenía, ¿no?, como director de crítica, va a tener muchos contactos dentro del mundo de Buenos Aires y va a ser uno de los responsables que posibilite que Victorino Durán entre a formar parte como trabajadora de la plantilla de nada más y nada menos que el Teatro Colón, que digamos que es como el Teatro Real de Madrid, ¿no? El gran teatro de Argentina y el gran teatro de Buenos Aires. Y entrará ahí a formar parte, y lo tenía por aquí, como ayudante de escena, cargo F, una cosa así como un poco complicada, pero que en definitiva lo que iba a hacer Victorino Durán era encargarse de realizar los dibujos y la fotografía de todas las producciones escénicas que se llevaban a cabo en el Teatro Colón. Además de ser ayudante de Héctor Basaldúa, que era el escenógrafo principal del Teatro Colón. ¿Qué pasó? Que por eso Victorino Durán no tiene prácticamente producciones escenográficas, ella como escenógrafa y como figurinista, en el Teatro Colón. Tan solo tiene los figurines de una producción, que fue el Ballet Vidala, esa referencia un poco a lo autóctono del país, de la cultura argentina, solamente tendrá esa producción, pero ella ayudará a Héctor Basaldúa. Natalio Botana, lo demás, le ayudará no solamente a conseguir un trabajo, sino a tener una vida estable, digamos, en la capital argentina, porque Natalio Botana posibilitó que pudiera tener algunas casas, y en concreto también se debió en parte a que Natalio Botana comenzó una relación con esta otra mujer que veis aquí en pantalla, María del Carmen Bernacchi, que era la acompañante y la pareja en aquel momento de Victorino Durán. Victorino Durán, bueno, también fue rompedora porque ella nunca ocultó su homosexualidad y tiene un libro de memoria escrito sobre ello. Él comienza esta relación con María del Carmen Bernacchi, que su marido había fallecido, había quedado ella muy joven con 4 hijos y se van juntas a la Argentina, y aquí la vemos en el barco en una escala en Brasil, si no recuerdo mal. Y Natalio Botana se enamora de María del Carmen Bernacchi, comienza una relación con ella y gracias a eso también les pone y les facilita una serie de casas, ¿no? Gracias a eso pueden comprar una casa en la Villa Rumipal, pueden comprar otra en Martínez y les facilita una serie de posibilidades, ¿no?, de medios, como por ejemplo también esta. Natalio Botana ayuda a que Victorino Durán y María del Carmen Bernacchi abran una casa de arte antiguo, una casa de subasta, una casa de objetos decorativos, al fin y al cabo, ¿no? Y intentamos ir trazando esas conexiones entre las carreras de Maruja Mayo y Victorino Durán, pero que nunca terminan de encontrarse.
Y es este anuncio, por ejemplo, que tenemos aquí, que podemos ver donde se situaba en la calle Esmeralda de Buenos Aires, con su anuncio, su propaganda, ¿no? Pues, probablemente esto se publicó en el diario Crítica, pero no lo sabemos porque es un recorte que Victorina Durán guardó en su archivo y que, bueno, hoy día están depositados en el Museo Nacional del Teatro, pero no sabemos si es exactamente del diario Crítica, porque hay que ponerse a mirar el diario Crítica a ver si sale esto. Pero, bueno, Natalia Botana dijo, bueno, para que os ganéis un poco la vida y tengáis algo, vamos a poner esta tienda de arte que vosotros me habéis pedido, pero, y Victorina Durán así lo recogía en su memoria, decía, el arte no da nunca dinero, hay que vender bocadillos y empanadas, ¿no? Y finalmente así fue, la Casa Durán duró tan solo unos meses, tuvo que cerrar y no se pudo hacer más con ello porque nadie compraba arte antiguo. Y en este sentido decorativo, Maruja Mayo, aunque esto está muy discutido últimamente por los profesionales y los especialistas sobre la propia trayectoria de Maruja Mayo, parece ser que Maruja Mayo, y está todavía por confirmar bien, pero por más que buscamos todos los investigadores e investigadoras, no damos con una fuente que así lo confirme, pero parece ser que Maruja Mayo intervendría también en la casa de decoración Comte, estos anuncios que tienen aquí, Comte S.A. Por diferentes cuestiones, ¿no? Porque algunos de los propietarios de Comte pues, eran amigos de Maruja Mayo, a lo demás esto iban a tener relación también con el Museo Nacional de Artes Decorativas de Buenos Aires, y ahí había una serie de círculos, incluso cuando leen los estatutos de la propia Casa Comte, las directrices que se dan coinciden muy bien con la propia filosofía del artista Maruja Mayo, con lo cual hay una serie de conexiones que pareciera que sí, pero no hemos encontrado ningún documento, carta, recibo, donde se pague a la propia artista, que parece que llevó a cabo una serie de muebles, de decoraciones e incluso de joyas para esta casa. Además, esta casa participaron muchísimos artistas, incluso Dalí, si ahora no recuerdo mal, participó también en ella. Otros muchos, fue llevado en algún momento a la dirección artística por un artista francés que se supone que tenía fascinación por lo español y demás. Entonces, bueno, pareciera que todo coincide, pero no tenemos un documento que así lo certifique. Y esa gran suposición ha venido sobre todo dada por el hallazgo por parte de algunas investigadoras de estas cortinas aparecidas en prensa en la residencia de los Alzaga Unzué, que son estas mariposas que ven aquí, que coinciden mucho, si no recuerdo mal de memoria, esta investigación la hace Alejandra Zanetta y Amelia, se me ha olvidado el apellido, pero bueno, está por ahí referenciado todo. Que coincide bastante con este collage que llevó a cabo Maruja Mayo en 1938 aproximadamente. Entonces son una serie de collages que Maruja Mayo hace varios de estas mariposas y además se retrata con ellos, con toda su obra pictórica, es decir, no era baladí. Maruja Mayo le daba una importancia a esos collages de mariposas cuando tiene varias fotografías, que no las he traído porque si no, no acabo, varias fotografías retratadas con una de sus series más importantes, que ahora veremos, una de sus series más importantes y estos collages abajo. Con lo cual, la correspondencia entre estas mariposas tan geométricas como por ejemplo vemos aquí, con estas otras que vemos aquí, hace pensar que son los diseños del artista hechos para las cortinas de esta residencia. Pero no tenemos ningún documento que lo certifique y parece ser, según se comenta en el catálogo razonado que se ha publicado el año pasado, que no hubo tal conexión. Pero está todavía por confirmar, ¿no? Otra de las partes en las que estas artistas también coinciden en algún momento y que intervinieron, fue en el muralismo. Ninguna de las dos realizó muchos murales, realizaron poquitos murales, fue una experiencia corta, una experiencia que también podemos definir precisamente como experimental, ¿no? Con ese interés que tenían todas ellas, las dos, en todos los soportes, en todos los lenguajes y, por qué no, también en la del propio muro. Y Maruja Mayo hace en 1945 este mural que están viendo en pantalla, que es el del Cine Los Ángeles, que bueno, me gusta traer esta fotografía porque no traigo toda la explicación, pero hasta ese momento las decoraciones de los cines se hacían dentro de las salas de cine, porque no eran cines realmente, no existía la arquitectura del cine, existía la arquitectura del teatro adaptada al cine, pero no una arquitectura de cine, con lo cual el teatro tiene decoraciones, como bien saben, sobre todo en el techo, para el momento de los intermedios, de los entreactos, que se enciendan las luces y se vean,
pero en el cine todo está totalmente oscuro todo el tiempo y esa decoración no se iba a ver, ¿no? Entonces, bueno, los arquitectos que hacen este cine, López Chá y Zamborain, deciden que el cine tiene que tener otra arquitectura, que la sala de cine tiene que ser oscura, sin decoración porque no es necesaria, y que la decoración, por tanto, hay que llevarla a otro lugar, hay que llevarla afuera. Y la llevaron tan afuera que hicieron esta pared de cristal para que los murales de Maruja Mayor pudieran verse desde la calle, ¿no? El cómo le llega a Maruja Mayor este encargo es algo que yo he intentado investigar y que no tampoco está claro, pero bueno, hay una serie de conexiones a través de Antonio Bonet, que es arquitecto y que tiene relación con estos arquitectos que hacen el cine, que nos daría a pensar que quizá Antonio Bonet, que tenía una gran relación con el artista, es el responsable de la presentación de Maruja Mayor ante esos arquitectos y por tanto es ella la que hace este mural. Y bueno, simplemente pues para que vieran cómo ese mural se ve a través del cristal, el mural es este, ¿no? Pero luego también hay una serie de decoraciones en otras partes de la techumbre del hall, de entrada, en fin. Ese mural pues tiene unas decoraciones que difieren un poco de las que habíamos visto en la modernidad española probablemente y que están muy inspiradas por esos viajes que Maruja Mayor empieza a realizar en aquellos momentos tanto a las costas del Pacífico como también a las costas de Uruguay, sobre todo a las del Pacífico. Y aquí traigo esta famosa fotografía que quizás han visto, es muy sacada en documentales, en libros sobre la artista, incluso está en el Reina Sofía, antes de la reordenación, ahora con la ordenación no me lo sé todavía de memoria, pero creo que sigue estando expuesta, de esta fotografía con Pablo Neruda. Este de aquí es Pablo Neruda, ¿no? Y están en las costas de Chile, ellas cubiertas de algas, en esa performación, si se puede decir, que hacía de sí misma, y que son esos viajes y estos elementos los que inspirarán todos estos seres marinos, conchas, algas y elementos diferentes. Aquí otra fotografía del cine para que puedan verlo y una fotografía actual que tomé yo cuando fui a Argentina de cómo está el cine hoy día. Esos murales ya no existen, han desaparecido, el cine se remodeló en varias ocasiones y, bueno, mi duda es si en la pared, ahora hay un Burger King dentro, otro cine y tal, mi duda es si la pared se picó y se pintó o si simplemente se pintó encima, pero nadie supo responderme ni nadie se ve que ha hecho todavía una cata, no sé hasta qué punto se ha reformado. Como ven, la arquitectura sigue siendo la misma, pero la decoración dentro ya no había nada. Y esta decoración marina, pues bueno, la va a seguir explorando Maruja Mayor en otros elementos como las cubiertas de las revistas. Aquí encontramos la revista Lira, que para poder seguir trazando esas conexiones sorprendentes, ¿no?, es el órgano de difusión del Teatro Colón, allí donde trabajaba Victorina Durán, pero sin embargo, como digo, no tendrían contacto. Y bueno, pues vemos estos elementos también hechos mediante collage, que van a estar muy presentes a partir de ese momento de la producción de Maruja Mayor. Y como digo, Victorina Durán también se interesará por el muralismo, pero un muralismo también bastante reducido, y en lugar de hacerlo en edificios públicos, privados, como el cine en el que participó Maruja Mayor, ella lo va a hacer en otra parte, y va a ser una participación bastante limitada, ¿no?, en el sentido de poquita, de escasa, si podemos decirlo así, que va a ser en concreto en el ámbito privado y en su domicilio, en concreto en Villa Rumipal, que es donde tiene lugar esta Virgen del Buen Aire que hace Victorina Durán, o por ejemplo esta decoración de la confitería Bambi, que es una confitería también de su amiga, donde hace estas mujeres, por ejemplo, que se ven aquí con este recortado y lo que parece ser un espejo al fondo, esto que nos recuerda tanto a esos telones y a ese efecto escenográfico de crear profundidad en la que Victorina Durán era tan experta. Entonces, bueno, están decoradas las dos paredes, pero solo nos queda esta fotografía. No sabemos exactamente cómo era esa decoración. Y ligando con ese gran formato que constituye el muralismo y con ese interés que tenían por la escena, pues encontramos también a Maruja Mayor, como ya hemos dicho, que hemos mencionado a la pájara pinta, esa escenografía que intenta hacer con Rafael Alberti, pues Maruja Mayor retomará, aunque muy puntualmente y solo en este caso, esa actividad en 1938 en Buenos Aires. Y lo hace con esta producción de Alfonso Reyes para la cantata en la tumba de Federico García Lorca. Ya hemos visto también un poco esas referencias indirectas a Lorca a través de ese árbol de Navidad, que va a ser
una de las pocas producciones políticas, como decía, yo creo que está ese Papá Noel y esto, de lo poco político que hace Maruja Mayo en aquel momento. Y pueden ver cómo aquí está lo único que nos ha quedado de esa producción escenográfica. No tenemos ni los figurines, ni las maquetas, no hay ninguna otra reproducción, solamente esta que aparece en prensa, con estos, pues bueno, estas personas con los fusiles en alto y con algunos elementos de su obra, que ahora veremos, pero que ya se están dando en ese momento, que son la referencia al campo, a la agricultura, a la clase obrera, como estas espigas, ¿no?, de trigo que también podemos ver aquí como cenefa, que recuerda un poco también a ese uso de la blonda y del papel que hemos visto en los collages, ¿no? Y aquí no se ve bien en esta foto, que se ha cortado un poco, pero bueno, aquí está la tumba de Federico García Lorca. Esta cantata fue representada, como digo, en 1938 en un entreacto de bodas de sangre, si no me equivoco mal, si no me equivoco ahora, porque lo estoy diciendo de memoria. Y bueno, tuvo mucho éxito, parece que se volvió a representar, que se quiso hacer incluso una película con ella, pero todo va quedando un poco en proyecto y no termina de ver la luz. Y Victorina Durán, bueno, es la escenógrafa, ¿no? Victorina Durán es la gran escenógrafa y en Buenos Aires no solamente va a participar en el Teatro Colón como ayudante de Héctor Basaldúa, sino que va a intervenir ella ya sí como escenógrafa en muchísimos teatros, y tenía por aquí apuntado por decir algunos, en muchísimos teatros de la capital bonaerense, que van a ser, por ejemplo, el Teatro Cervantes, que ella en sus memorias dice mi otro teatro de Madrid, por ejemplo, se le denomina así, el Teatro Maravilla, el Teatro Polietama o el Teatro Ateneo, que es para el que hace esta representación de Una noche en Venecia, en 1938, con esta escenografía que ven aquí, del acto tercero y el acto cuarto, que si se conservan, o estos figurines que se ven en fotografía, que si se conservan en su archivo. Pero, como digo, Victorina Durán va a tener una amplia producción en este sentido, incluso llegó a realizar figurines para esta obra de Madame Capet, que se encuentran conservados en el Teatro Solís de Montevideo. Toda esta producción o toda esta documentación que traigo está en archivos a los que yo he ido personalmente. Entonces, bueno, es verdad que algunas veces también creo que es importante decirlo por la dificultad que hay a la hora de rastrear estas obras, porque son cuestiones que quedan como muy efímeras, que hay que ir como muy poco a poco viendo una noticia y la noticia te lleva a la producción y de la producción vas al figurín, pero no es algo que esté allí, no es algo que normalmente diga un catálogo, diga, mira estos figurines, me voy y los veo, ¿no? Hay que ir como buscándolos poco a poco y creo que, bueno, también me parece interesante traer tantas fotografías para que puedan ver materiales, porque esto está en el archivo del Teatro Solís de Montevideo, es decir, que no, quizás no se pueda ver de alguna manera, se va reproduciendo cada vez más por las investigaciones que vamos haciendo nosotras y otros investigadores también, pero está ese trabajo, ¿no?, de ir al archivo, de ponerte, mirar, y algunas veces es complicado porque ni siquiera los nombres aparecen con los nombres que debieran. A lo mejor no aparece como Victorina Durán, a lo mejor aparece solo como Durán o como V. Durán, y no está bien clasificado porque quien lo tiene en el archivo a lo mejor no sabe que es Victorina Durán. Puede que sí, puede que no sea este archivo en concreto, pero hay veces que eso no se da y que encuentras una producción que a lo mejor está sin firmar, pero tú tienes otra referencia y puedes darle autoría. Y bueno, eso también es lo interesante que estamos haciendo en todas estas investigaciones y en toda esta recuperación, como esta exposición pone en valor las obras de estas artistas. Y bueno, pues otras fotografías de otra producción, que es Boda de Fuego, de 1940, de ese Teatro Cervantes que Victorina mencionaba. Y ya para ir acabando, vamos a acabar con la producción pictórica, si todavía muy bien de tiempo, con la producción pictórica, que vamos a ver como también es una producción pictórica muy diferente la una de la otra. No solo por los intereses, sino también por las maneras de presentar y de exhibir esa producción pictórica. Por una parte tenemos a Maruja Mayo, que bueno, ya quizá la han conocido, la ha ido presentando, pero a lo mejor también conocen un poco su personalidad, un poco como más aristocrática, en el sentido de que le gustaba lo glamuroso, las fiestas, codearse con ciertas personalidades, y en sus viajes, en sus múltiples viajes que va a tener también por la Argentina, pues ella se alojaba en buenos hoteles. Y es allí, en esos buenos hoteles, donde ella enseñaba su producción artística, de una manera como privada, reservada, y a críticos especializados y a personas que ella también pues le interesaba. Y aquí la vemos en este reporte de prensa también, en el Hotel Copacabana Palace de Río de Janeiro, enseñando sus naturalezas vivas
que también va a estar inspirada por esas costas del Pacífico, al crítico, ¿no? de la revista o del periódico. Pero Maruja Mayo va a tener una gran producción en estos tiempos y una de las primeras series que va a llevar a cabo, porque también hace muchas series en esta época, va a ser esta Religión del Trabajo que vemos aquí y que yo decía antes, ya veremos la espiga en otra de sus producciones, la tenemos en esta obra de precisamente El canto de la espiga, se llama este cuadro, que bueno, es una obra que había comenzado con este cuadro que se llama Sorpresa del trigo. Este cuadro está hecho en el 36 en España, pero no puede terminar la producción y este finalmente llega a Argentina, todavía no sé muy bien cómo, tengo que estará por alguna parte recogido, pero llega a Argentina, no sé si exactamente con ella o ella lo reclama y vuelve el cuadro posteriormente y luego completa toda la serie, que el resto se llama La Religión del Trabajo, sobre las tareas del campo y de la pesca, que por supuesto como por ser gallega y haber nacido en Viveiro, que es un pueblo de una de las rías, pues eso le viene muy cercano. Y tiene además una gran cantidad de trabajos, como el Cuaderno de Galicia, que es precioso y maravilloso, donde va trabajando toda la cultura de la red, de los diferentes pescados, de las manos trabajando las redes, y que es muy interesante. En concreto estas dos obras, esta y esta, están en el Reina Sofía. Esta creo que ahora mismo no está puesta, pero esta sí. También pues, va a hacer esa fascinación por las costas del Pacífico, se ve en esta otra serie, que va a ser la de Naturalezas Vivas, en 1942, entre el 42 y el 43, sí, que va a ir exponiendo tanto la de la Religión del Trabajo como esta, va a ir exponiendo en esas exposiciones más privadas, pero también en otras públicas que van a tener lugar. De hecho, estas naturalezas vivas, que aquí no están todas, tuvieron tan gran acogida, fueron tan bien recibidas por el público, que incluso se llegó a vender una en una de esas exposiciones que hoy día se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, y allí está, por ejemplo, y bueno, pues fueron muy bien recibidas. También las cabezas de mujer, que aquí tampoco están todas, en las que va retratando a esas diferentes racialidades, ¿no?, que puede tener la figura de la mujer en diferentes lugares. Esta, por ejemplo, ella la titula, y le llama Mujer Argentina, y que van siendo además publicadas en la revista Para Ti, esa revista que he dicho que también era un título de la editorial Atlántida, y que va a ser otra manera para Maruja Mayo de dar a conocer su obra, es decir, aparecían en la revista Para Ti, que era una revista sobre todo especialmente femenina, y van a aparecer como pequeñas láminas a todo color y algunas veces en blanco y negro en esas revistas. Era otra manera de difundir su obra. Y también una de estas cabezas pues, se adquiere por parte de un museo, se publica en prensa, que ha sido adquirido como una gran obra y una buena adquisición para ese museo, que es el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, en la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires. Y, como no digo, como la prensa va dando publicidad de todos estos logros, de todas estas exposiciones que se van haciendo, y hay dos exposiciones bastante sonadas que Maruja Mayo realiza no en Buenos Aires, sino en Nueva York. Ella va a Nueva York y hay una que hace de carácter privado en el Hotel Plaza, que son este tipo de exposiciones que comento, y que, bueno, pues allí nada más y nada menos que Rockefeller adquiere una de esas naturalezas vivas. Y luego hay otra que hace en la Carol Casters Gallery en Manhattan, que es la que refieren aquí en esta prensa, donde se venden prácticamente todas las naturalezas vivas que ella tenía, ¿no? Y de hecho, Alfonso de Sayons, del que vemos aquí una fotografía de su residencia, con una naturaleza viva al fondo, Alfonso de Sayons dirá que es un doble milagro, porque ha vendido todas las naturalezas vivas y las ha expuesto todas, ¿no? Y todas han tenido muy buena aceptación. De hecho, Maruja Mayo estaba orgullosísima de esa producción pictórica que ella estaba llevando a cabo en aquellos años, y así se lo hace ver a Gabriela Mistral en una de las cartas que ella le manda con motivo de esa exposición. Y aquí vemos la carta con el membrete del Hotel Plaza de Nueva York, en el que Maruja Mayo escribe, ¿no?, y le dice a Gabriela Mistral: queridísima, inolvidable Gabriela, no sé si la conocéis, pero ella es muy expresiva en este punto, ¿no?, y siempre se expresa en estos términos. Vi con sorpresa tu nombre en el libro de firmas que estaba en el álbum de mi exposición. Magníficamente presentada, pues me dieron toda la galería, cosa que jamás se hace, ¿no? Aquí nos vamos dando cuenta cómo ella misma se pone en valor. Ha sido un éxito mi exposición. Inmediatamente llamé al consulado para encontrar tu dirección y me dijeron que no estabas aquí en Nueva York. Tenía unos enormes deseos de verte. Te envío el catálogo, escríbeme.
me tienes olvidada completamente y sabes que para mí eres inmensa. Siempre recuerdo que me dijiste que harías una nota sobre mis cuadros, recordando un poco que la secundara, ¿no? Que le diera esa validez. Pero esa nota no llegó nunca a mis manos. Tengo el avión el 15, así que en pocos días estaré en Nueva York, en New York, escribe aquí. Si crees que hay tiempo, contéstame aquí. Si no, por favor, a Buenos Aires, no te olvides. Un gran abrazo de quien sabe lo mucho que te quiere, Maruja Mayo. Pero bueno, la carta de Gabriela Mistral de vuelta yo no la he encontrado todavía, pero es este interés, ¿no? de trazar esas redes con la intelectualidad argentina y con, pues con quienes ella consideraba sus pares, aunque fuera en otras disciplinas, y por dar a valer su obra. En esas muchas exposiciones también incluye estos otros, como los racimos de uva, o por ejemplo las máscaras, que sería otra de las series que realizaría durante un largo periodo de tiempo. Pero bueno, digamos que como exposición individual, más retrospectiva y en una galería, ¿no? De cara más a un público un poco más amplio que Maruja Mayo hizo, solo tenemos constancia de la que realizó en 1957, es decir, llevaba 20 años en Buenos Aires, en la Galería Bonino, que sí era una galería muy reconocida dentro del panorama argentino y en la que puso pues, prácticamente toda la obra que había ido realizando en aquella época. Y bueno, aquí solamente traigo esta fotografía para, de alguna manera, ilustrar ese glamour del que yo hablaba anteriormente, en esas fiestas y esos cócteles que muchas veces incluso celebraba la propia revista Lira, y en las que pues, Maruja Mayo, como la veis aquí, la veía ataviada con su abrigos de pieles, sus labios, aquí no se aprecia, pero bueno, siempre con los labios pintados en rojo y siempre rodeada de grandes personalidades. Y por otro lado, Victorina Durán pues, no va a llevar a cabo estas exhibiciones más particulares en hoteles. Victorina Durán para esas cosas era como más modesta, aunque también viajara mucho, no a las costas del Pacífico, y va a ir desarrollando su actividad expositiva sobre todo en un salón muy concreto, y es el Salón Peuser, que se convierte pues, en la bandera de Victorina Durán y donde ella irá exponiendo con regularidad a partir de 1946, cuando hace su primera exposición. Y traigo aquí esta imagen que es una crítica y un anuncio de esa exposición que Victorina Durán está presentando en el año 46, donde se representan bastantes obras de su producción y que aparece en la revista, aquí no lo pone, pero bueno, en la revista Lira, sí. Aparece en la revista Lira, que era del Teatro Colón, y también aparecerá mucho en la revista Saber Vivir, ambas relacionadas con esos círculos de amigas, sobre todo, que Victorina Durán iba a tener por aquel entonces. En esas exposiciones va a mostrar muchísima indumentaria, tanto escenográfica como a lo largo de todos los tiempos, como ella solía decir en muchas de sus conferencias, porque era lo que a ella realmente le apasionaba. Entonces vemos cómo muestra vestidos de este tipo, y aquí traigo una fotografía de esa exposición del 46, donde está Victorina Durán en el centro con esta indumentaria también un poco masculinizada y que con la que ella se sentía cómoda. Y pues muchísimas obras, como vemos aquí, de esas figurines en indumentaria, algunos más modernos, como por ejemplo este, y otros probablemente más tradicionales y más referenciando pues, incluso a regiones españolas y algunos paisajes. En la del 48, por ejemplo, que también tenía por aquí apuntado, en la exposición del 48 que hace en el Salón Peuser, que no es una exposición suya propia individual, sino que es una exposición colectiva, pero solo de 5 artistas. Y a cada artista se le da una sala grande. Entonces, digamos que es una colectiva, pero con tintes de individual, y a ella se le da una sala también, la 4ª sala, muy grande, y ella titula su sala Exposición de Danza y Movimiento. Y allí pues, va a incluir muchísimos dibujos que representan pues, movimientos de los Sakharov, de Ángela Vélez, que es una bailarina muy reconocida en el momento, incluso de un nocturno de Fauré, que ella recoge un poco la sensación del baile que causa esa obra, o vestuario de Ana de Pombo, y todo eso que también era bagaje que traía de su época en España, pues va siendo representado en estas obras que tienen en pantalla. Escenografías como por ejemplo esta, no sabemos si esta en concreto porque no tenemos la fecha, pero intuimos que de este tipo. Y luego tiene una exposición, va a ir haciendo otras exposiciones, no las voy a narrar todas, pero sí que quería traer esta, porque es una exposición que se hace en 1951 y que ella titula Exposición de Máscaras. Y es muy relevante porque no
no se parece a lo que ella estaba haciendo hasta el momento. Va a ser una producción que está caracterizada, como ven aquí, por piezas que además ella va recogiendo del camino, de cosas que va encontrando, son objetos encontrados, y que de alguna manera manipula, incluso pone en contexto con este papel, estas esculturas que ella pinta, y que, pues bueno, expone, incluso con elementos tan rudimentarios como pueden ser palos de árboles y de plantas, y que ella le da cierto movimiento y lo establece o lo exhibe como si fueran personajes en movimiento inspirados por esa danza. Esto también, de nuevo, nos lleva a pensar un poco en esa trayectoria que Maruja Mayo había ido teniendo a lo largo del periodo de la modernidad española, que es la Escuela de Vallecas, ¿no? Que es esa escuela que la vanguardia española se dedica a ir desde Madrid hasta Vallecas, ¿no? Caminando todos los cerros y recogiendo todo aquello que encontraban en el suelo. Y con eso que recogían, pues se inspiraban para hacer pintura o incluso hacían alguna obra. Pues aquí vemos un poco, o podríamos ver un poco de eso en Victorina Durán, pero Victorina Durán no formó parte de la Escuela de Vallecas, ¿no? Y para ir terminando, pues en esa relación que también se establece, en esos intereses que se establecen por las culturas autóctonas, que lo hemos visto en Maruja Mayo en los perfiles y las cabezas de mujeres, en Victorina Durán lo vemos en estos bailes de personajes de raza negra que ella contextualiza de alguna manera, aunque algunas veces de forma muy esquemática, y que va a ir representando. Algunas veces lo va a hacer así y otras veces lo va a hacer de esta manera. Y esta es una de las últimas producciones que realiza Victorina Durán a caballo entre Argentina y España, y con esto ya voy acabando, que se llama Teatro de Indias, y que, bueno, podríamos hacer toda una lectura bastante decolonial sobre esta obra, porque representa pues, a las diversas secciones de los países indioamericanos con su atuendo y en diferentes situaciones. ¿Por qué hace esto más Victorina Durán? Bueno, pues también tiene una estrategia política detrás. Esto es 1963 y Victorina Durán está planteando y planeando su regreso a España. Entonces hace esta producción, Teatro de Indias, que está muy en relación con el discurso de la hispanidad que estaba llevando a cabo por ese momento tanto Franco como Perón, el gobierno argentino, que hay una identificación y una aceptación por parte de Argentina y por parte de España de crear de nuevo, en alguna medida, ese imperio hispano y de recuperar esas raíces españolas dentro de ciertos países americanos o latinoamericanos, no todos por supuesto, pero Argentina es uno de los que sí va en esa línea. Y Victorina Durán prepara esta obra nada más y nada menos para el Instituto de Cultura Hispánica, que es el instituto que en ese momento tiene el franquismo y que va a hacer de alguna manera de intermediario entre los que están fuera y los que están dentro de España. Claro, Victorina Durán prepara algo a gusto de ese instituto, con idea de que luego sea representado en España y, bueno, pues el Teatro de Indias, que son muchísimos más dibujos de los que vemos aquí, pues ven aquí Fiesta Virreinal, ¿no? Pues está en esa línea. Ambas artistas regresaron en estos años precisamente a España, en 1963 y 1965, tanto Maruja Mayo, a quien vemos aquí, ¿no? Con esa caracterización que ya he comentado, como Victorina Durán, con esa también caracterización propia, pues regresan. Ninguna de las dos fue muy tenida en cuenta en el momento de su llegada a España. Las dos fueron bastante olvidadas. Una, Maruja Mayo, recuperada por la vanguardia, por la modernidad española de aquellos años, en concreto por la movida madrileña de los años 80, convertido en icono, y bueno, las exposiciones que se fueron haciendo fue gracias a ese abanderamiento que la movida madrileña hizo de Maruja Mayo. Victorina Durán, un poco más relegada en un segundo plano, pero relacionada y codeada con el espectáculo de aquellos años, ¿no? Y tenemos fotografías, por ejemplo, de Victorina Durán con Nati Mistral, es decir, seguía estando en el mundo de la escena que protagonizaba el panorama cultural español del franquismo de los años 60. Cada una en su estilo, Maruja Mayo realizando esta serigrafía que haría por aquel momento, recordando otras obras que había publicado en la revista de Occidente en los años 30, y Victorina Durán siguiendo con sus figurines y su personaje bueno, tanto americano como de esa España negra o España blanca que ella empezaría a representar a partir de esos años y con la Catedral de Santiago de Compostela al fondo, como ven, ¿no?
Bueno, tanto una como la otra son personajes que han venido siendo recuperados a lo largo de los años, que creo que tenemos que seguir trabajando para recuperar no solo estas figuras, sino también otras, como por ejemplo las que nos encontramos en esta sala, tanto Nora Borges como Gertrude Chávez, gracias a la exposición que ha realizado el Museo Real de Marbella, y que creo que es importante recuperar, porque bueno, sin ellas pues la historia no es la misma y tampoco está completa, y necesitamos seguir creando y recuperando esos referentes en los que la sociedad del presente también puede mirarse. Muchísimas gracias por vuestra atención.